Buenos días a todos de parte de ACIE, Asociación Internacional de Telecomunicaciones y Canaente. Le damos la bienvenida a nuestra cápsula tecnológica del día de hoy, para la cual tenemos dos ponentes de alta trayectoria, como es la señora María Elena Méndez. María Elena Méndez, una profesional de destacada trayectoria en el área de las telecomunicaciones. Actualmente es asesora experta en regulación en AXIE. Luego tenemos la participación de Mauricio Torres, que es coordinador del Centro de Estudio de Telecomunicaciones para Latinoamérica de CELAC. Los invito para que ellos nos hablen un poco más de toda su experiencia dentro de la organización. Bienvenidos. Muchas gracias, Maribel. Gracias a Canaente por la invitación a este espacio. Muy bienvenidas todas las personas que están participando. Consideramos este tipo de espacios muy valiosos para continuar discutiendo y aportando insumos técnicos, económicos y sociales para impulsar el desarrollo del ecosistema digital latinoamericano. Antes de iniciar, quisiéramos enviar un saludo solidario a todo el pueblo venezolano por el reciente desastre natural tan lamentable, y también allí destacar eh, y decir que las telecomunicaciones han jugado un papel fundamental en todo el proceso del rescate. Asimismo, reconocemos también que incluso reguladores se han sumado a esta lucha contra el tiempo, donde Anatel en Brasil ha enviado un equipo técnico a trabajar en Venezuela. Creo que la solidaridad entre los países latinoamericanos se ha hecho manifiesta, y nuevamente enviamos este abrazo al pueblo venezolano. Bueno, creo que vamos a entrar en materia, lo que nos ocupa, y quisiera decirles que hoy hemos invitado a Luis Mauricio Torres. Luis Mauricio es el coordinador del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, CEDLA, y él nos va a compartir los principales hallazgos y conclusiones de un reciente reporte publicado que se titula Casos de estudio para la mejora regulatoria en el entorno digital convergente. Bienvenido, Luis Mauricio. Muchas gracias, Mariliana, Maribel, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, por las preguntas. Bueno, un poco ya lo dijeron, pero soy Luis Mauricio Torres. Yo coordino el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina. Desde ahí, bueno, nuestro rol es básicamente desarrollar investigaciones sobre los asuntos públicos y de política regulatoria más importantes para las telecomunicaciones en la región. Desde el CEDLA, bueno, publicamos y difundimos estudios, tanto hechos por nosotros como que se desarrollan, ¿no? En la parte técnica de las telecomunicaciones. Pues para poner a discusión y a debate los temas estratégicos para la industria, que son relevantes para las autoridades, los tomadores de decisiones, los reguladores. Y bueno, el objetivo es impulsar el cierre de brechas digitales, la transformación digital de la economía, y creemos que esto solo podrá ser posible con el desarrollo correcto de los mercados de telecomunicaciones. Y bueno, tenemos otros proyectos también más de vinculación académica, como por ejemplo revistas, journals académicos, programas de becas, estancias de investigación en el centro, una red académica con la que realizamos algunos colaboraciones, incluido, bueno, este tipo de espacios técnicos. Y bueno, pues nada, para que conozcan más, creo que los podemos invitar a nuestro sitio web, cet.la, y de todos modos, a lo largo de la presentación y de la discusión, estaré proyectándoles algunos materiales gráficos, y ahí podrán encontrar un QR con el que podrán visitar el sitio específico del documento, del reporte que vamos a presentar ahora. Y bueno, ahí directamente los enviará también a la página.
Gracias, Luisma. Y en ese sentido, sí, me parece muy relevante que si tenés material gráfico para ilustrar tu intervención, sentirte en libertad de presentarlo. Creo que eso va a ayudar a las personas que nos acompañan a Muy seguir bien, muchas adelante. gracias. Muy bien. Ahora sí quisiéramos adentrarnos en el reporte y en este estudio sobre casos para la mejora regulatoria, desde tu punto de vista, ¿cuál es el aporte novedoso de este reporte? Además, decirles también que ya en pantalla aparece el QR con el cual pueden dirigirse hacia eh, la, la página donde se encuentra el repositorio de estudios y pueden bajarlo totalmente gratis. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál consideras es el aporte novedoso de Eh, esta pues nueva mira, publicación? Creo que toda la idea de el reporte comenzó reconociendo que existen ya muchos análisis, muchos estudios sobre mejora regulatoria. Existen estos diagnósticos, marcos teóricos, marcos de evaluación sobre el tema que, bueno, han sido muy útiles para las comunidades técnicas que nos dedicamos a estos temas. Sin embargo, quisimos dar un paso más adelante, ¿no? Un paso más allá, para no hablar únicamente en abstracto de cuáles deberían de ser los principios que rigen a la mejora regulatoria, sino más bien poner casos muy concretos, casos de estudio para entender, bueno, qué está pasando en la implementación de la mejora regulatoria y, bueno, dónde hay cuellos de botella aún. Entonces, bueno, pues tratamos de plantear la pregunta de si deseáramos emprender una agenda de mejora regulatoria en cada uno de los países de América Latina, ¿por dónde podríamos empezar, ¿no? ¿Cuáles son los temas donde intervenir es de baja dificultad, pero también de alto impacto, digamos, las frutas más bajas del árbol, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar similitudes y analogías interesantes que pudieran ser reconocibles a lo largo de la región, ¿no? Es decir, casos de estudio que nos permitan dar como un vistazo grande a cuáles son los tipos de problemas de mejora regulatoria que se enfrentan actualmente los países y que esas lecciones pues pudieran ser trasladadas a diferentes entornos, ¿no? Ese creo que es el mayor aporte, habernos metido de lleno ahí con mucha profundidad en algunos temas y áreas regulatorias muy específicas que ya comentaremos, y no hablar en general de metodologías o marcos teóricos o marcos analíticos que, bueno, que ya estaban ahí, sino más bien en los temas más puntuales que identificamos. Claro, ¿cuáles son esos puntos de dolor en esa ruta crítica de la mejora regulatoria y que podrían ser perfectamente eh, abordados en forma ágil? Además de esto, por supuesto que entiendo también demostrar que sí se puede, que sí se pueden hacer, que sí hay autoridades que lo han logrado atender. Y en este caso el informe aborda casos muy específicos, como bien señalas, eh, cuáles son las áreas regulatorias que aborda el estudio y por qué seleccionar estos casos. Ah, ok, sí, pues el proceso que tuvimos fue básicamente identificar problemáticas comunes, ¿no? Problemáticas comunes y buenas prácticas. Entonces tratamos de reclasificar como en temas, en diversos temas que nos permitieran abordar problemas de normativas que sean obsoletas, costosas, ineficientes, complejas para el cumplimiento o que obstaculicen el avance de la conectividad. Esos fueron, digamos, nuestros parámetros prioritarios de selección. Y al final quedamos con seis temas relevantes, ¿no? Tema de la calidad en el servicio, toda la normatividad alrededor de la calidad del servicio que podría ser reformada tomando en cuenta algunos otros avances de los mercados. Los requerimientos de información, que era otro punto que se repetía en varios países,
sobre todos aquellos temas en los cuales hay solicitudes de información, tanto periódicas, diarias, trimestrales, anuales, sobre el comportamiento de los mercados y otros, digamos, otros indicadores sobre el sector, sobre la industria, que, bueno, podrían ser repensados, podrían ser procesos mucho más eficientes, en fin. Un tercer punto, los enfoques recaudatorios, que creo que le dimos un nombre, a un concepto a todos estos costos regulatorios y contribuciones similares a impuestos que se podrían estar cobrando a la industria. Esto va, creemos, desde los precios del espectro, que es un recurso importante, escaso y caro, hasta, bueno, otro tipo de impuestos como impuestos especiales para la conectividad o para los dispositivos móviles, en fin, hay un montón de configuraciones de contribuciones por ahí. El cuarto es la falta de armonización normativa a nivel local, es decir, todas las fricciones que encontramos a nivel municipal, en los gobiernos locales, especialmente para el despliegue de infraestructura y que, bueno, pone un tema importante de relieve que va más allá de la, digamos, de la regulación tradicional y entra más en el terreno de la coordinación entre distintos niveles de gobierno y distintos enfoques, pues sí, de intervención de política pública, un tema más legislativo, pero bueno, donde las autoridades y especialmente los reguladores pueden jugar un papel de liderazgo importante, ¿no? En quinto lugar, la desregulación. La desregulación no solamente como un proceso para eliminar normativas o suspender normativas, sino también para corregir, por ejemplo, aspectos de regulación asimétrica, que es muy común verlo en las telecomunicaciones, respecto de los operadores de telecomunicaciones, digamos, tradicionales y las plataformas digitales están sujetas a dos muy distintos pisos regulatorios, estándares normativos en cada uno de los países. Entonces, la desregulación puede servir como un gran instrumento para corregir algunas de estas fallas regulatorias, como la regulación asimétrica, y por último, los temas de registro de identidad de usuarios, que, bueno, a lo largo de América Latina hemos visto ya varios intentos por transferir algunas responsabilidades en tema de seguridad, ¿no? Hacia los operadores de telecomunicaciones en materia de generar un registro de personas, de usuarios, mantener el rastreo, en fin, entre otras obligaciones y responsabilidades que han ido transfiriendo hacia los operadores, ¿no? Entonces, en general, estos son los 6 grandes temas, algunos de ellos como el de calidad de servicio, los requerimientos de información, los enfoques recaudatorios y los registros de identidad, bueno, son más bien una fotografía de cuál es el problema con estas áreas de regulación a lo largo de varios países y el resto, bueno, son casos muy específicos de qué hicieron algunos países, especialmente en Brasil, ¿no? Uno de los más importantes, con Anatel, su regulador de telecomunicaciones, y qué han hecho en esos países para resolver algunas problemáticas normativas. Sí, precisamente estos temas que algunos son de la vertical del regulador de telecomunicaciones y otros son transversales a todo el Estado, dejan de manifiesto que hay una tarea que desarrollar y es una tarea de todos, las personas que tienen capacidad de generación regulatoria de múltiples tipos y de múltiples alcances. Entonces allí creo que cabe entonces preguntarse cuáles son los principales aprendizajes del estudio. Sí, bueno, como bien dices, creo que estos ejemplos pueden servir para dimensionar aquellas normativas que podrían priorizarse en una agenda de simplificación. Ese es su objetivo final. Y creo que podemos aprender
tres grandes cosas. Yo traté de resumirla en estos tres aspectos, ¿no? Que son los tres tipos de tácticas que se están utilizando en el mundo regulatorio y entre las autoridades o a las que se están enfrentando las autoridades para incidir en los mayores retos regulatorios de la industria, como son la complejidad del cumplimiento, las cargas y los costos regulatorios y la falta de coordinación regulatoria en distintos niveles, como ya habíamos hablado, ¿no? Eh, pero hay tres puntos muy amplios que creo que resumen bien los aprendizajes más allá de lo que sabemos sobre cada uno de los casos. Em, Creo yo que el tema de la simplificación o la desregulación es uno de ellos, ya lo había mencionado un poco, pero la reducción de ineficiencias en los procesos regulatorios, la modernización de normas ineficaces, obsoletas, costosas de cumplir, y bueno, la atención a los desbalances regulatorios derivados de la convergencia tecnológica. Eh, una vez que se meten todos estos aspectos dentro del análisis regulatorio, comenzamos a ver a la simplificación y a la desregulación como un instrumento para poder reenfocar estos temas que decían, ¿no? Tanto modernizar cosas que ya son obsoletas como tratar de balancear aspectos regulatorios para distintos actores del ecosistema. Más allá de la simplificación y la desregulación, que puede ser, digamos, el paso más sencillo, ¿no? La estrategia menos compleja, creo que también hay un reenfoque de cargas y de costos en los regímenes normativos, ¿no? No solamente es quitar regulaciones que pueden ser costosas de cumplir, ineficaces, ineficientes, desbalanceadas, sino tratar a la regulación, no para quitar la regulación, sino para reenfocar cuánto cuesta cumplir con esta normatividad. Entonces, bueno, el reenfoque de las cargas y los costos va más allá de lo que pide, de lo que se pide como una nueva responsabilidad para los regulados, sino más bien transformar los esquemas de contribuciones, de tasas, de multas, de impuestos, de precios de espectro e intercambiarlo por pagos o compromisos de inversión, ¿no? Creemos que esta es una medida eficiente en la cual todavía existe digamos, un enfoque de carga, de castigo, de multa o de contribución que es importante para las autoridades como un mecanismo pues de control, de cumplimiento y también de recaudación de fondos de alguna manera, pero que se alinea con los objetivos y los incentivos para el cierre de brecha y de la conectividad. Entonces, reenfocar estos pagos hacia la inversión me parece que es pues una de esas nuevas estrategias que parece estar funcionando de manera más eficiente y diría que la tercera es la coordinación interinstitucional, ¿no? Un poco reflejado con lo que habíamos mencionado antes de los temas municipales, mucho más locales, etcétera. Eh, pero esto tiene más que ver con la expansión de atribuciones del regulador, es decir, qué tanto pueden los sistemas legales y legislativos ofrecer nuevas herramientas y nuevas capacidades a través de nuevas legislaciones para los reguladores y que permitan la articulación y la armonización normativa a nivel local, ¿no? Sobre todo en estos temas de despliegue de infraestructura, de compartición de infraestructura pública para estos temas, incluso el combate al robo de cables, al vandalismo de infraestructura, creo que también podría entrar dentro de esta coordinación interinstitucional, que bueno, es otro tema que no analizamos, hemos analizado en otros estudios, pero en este no, pero podría entrar dentro de este tema, ¿no? Entonces creo que estos tres asuntos son los hallazgos, digamos, más importantes, ¿no? Lo que resume todas las estrategias que están siguiendo los reguladores y las autoridades en telecomunicaciones para enfrentar, pues, los temas más actuales de modernización regulatoria. Claro, el regulador juega
un rol fundamental dentro de todo este proceso que nos estaba sintetizando. Ahora, el estudio plantea un nuevo rol para este regulador de telecomunicaciones. ¿En qué sentido y por qué este rol precisamente debe pasar por un proceso de modernización y de cambio? Bueno, creemos también que hay un gran paraguas, ¿no? En los temas regulatorios y los casos de estudio que planteamos, y es el rol del regulador, ¿no? Al final nos dimos cuenta que era importante que esta autoridad en particular estuviera en el centro de este cambio, tanto como un líder, como un implementador y un diseñador de regulaciones. Pero creemos al mismo tiempo que a pesar de que se ha avanzado mucho en la complejidad, la modernización de las instituciones. Todavía hace falta dar algunos pasos adicionales. Tenemos la oportunidad de replantear su rol como una autoridad en los mercados de telecomunicaciones. Orientada a la supervisión de intervenciones o a sancionar las fallas y corregir las fallas del mercado, con una visión segmentada, no únicamente planteada en los operadores tradicionales. Y deberíamos de tomar la oportunidad de pasar de ese rol que es mucho más tradicional a un rol de arquitecto del sistema, del ecosistema digital, ¿no? Un facilitador del dinamismo, de la innovación, de la competencia simétrica entre servicios y tecnologías, con una visión de conjunto, no solamente como una vista a los operadores. Hoy tenemos un montón de otros actores, desde plataformas digitales, grandes tecnológicas, hiperescaladores, centros de datos, que creo que van a empezar a jugar un rol pues mucho más activo en el ecosistema. Y los reguladores creo que deben de pasar a estos enfoques regulatorios modernos, ágiles, que se adaptan. ¿Y cómo lo podemos ver? Hay varias maneras, ¿no? Desde el diseño y el modelo que existe de regulación, que tiene que ser mucho más ágil, mucho más adaptativo, mucho más basado en evidencia, participativo, orientado a resultados, con neutralidad tecnológica y no tanto enfoques que han pasado como el regular y el olvidar, ¿no? Eh, eh, que ha sido una de las fallas, ¿no? Tratar de corregir problemas y después no hacer evaluaciones ex post, ¿no? Creemos que dentro de estas herramientas que deberían de estarse utilizando están la evaluación continua, el análisis de impacto regulatorio, las consultas públicas, la experimentación con sandboxes, la simplificación, en fin, un montón de enfoques que podrían estar, que han estado transitando en el mundo y que creemos que en América Latina puede acelerarse para tener esta nueva visión de la industria y del mercado, creo. Sí, claro, esto es vital porque ya no estamos hablando de un regulador intervencionista, sancionador, etcétera, que fue el modelo donde se originaron muchas de las leyes latinoamericanas, eh, sino también, hay como un eco, sino también el hecho de ir evolucionando en conjunto con el ecosistema digital y también con los servicios que se proveen a través de las redes de telecomunicaciones. Y este tema es muy relevante, incluso conocemos que más del 60% de los reguladores de OCDE tienen otras competencias, no solo las competencias originales y tradicionales, sino que ya han empezado a dar ese paso que bien señalas, evita esa fragmentación y esa tendencia obsoleta hacia la multa, hacia el castigo y más bien convertirse en un impulsor de todo este ecosistema que sabemos mejora las condiciones de vida.
Ahora, ¿qué tendencias se observan en las mejores prácticas regulatorias de la región que podrían servir como principios para los procesos en otras jurisdicciones que en este momento están contemplando reformas? Bueno, creo que hay varias. Una de ellas es el reflejo de las presiones competitivas entre los operadores de telecomunicaciones y con otro tipo de servicios como las plataformas digitales, pero creo que algunos cambios que deberían de reflejarse en la mejora regulatoria derivan de esta presión competitiva. Creo que el caso más que mejor lo ejemplifica es el de la calidad de los servicios. Identificamos que, bueno, en la calidad en el servicio de telecomunicaciones, de conectividad, es ya un diferenciador de la oferta de valor de cada uno de los operadores. Eh, y esto en general, pues genera que las normas de calidad sean obsoletas. Es decir, están creadas para estructuras de mercado muy distintas, mucho más concentradas, con menos capacidad y presión competitiva. Y hoy, bueno, la calidad en el servicio funciona más como un diferenciador entre los servicios de distintos operadores. Y creemos que la mejora regulatoria podrá tomar como ejemplo este tema de cómo la presión competitiva, la baja barrera de barreras a la entrada y demás podrían estar cambiando las condiciones de los mercados y que deberían de reflejarse en normas pues mucho más proactivas, ¿no? Además del tema de las presiones competitivas, creo que la convergencia tecnológica y la convergencia de servicios ha estado planteando, especialmente en Brasil, con Anatel, que es su regulador de telecomunicaciones, la exploración de qué manera podemos o se puede mejorar la regulación tomando en cuenta esta convergencia de servicios. Por ejemplo, Anatel en Brasil lo que hizo fue que mediante algunas consultas públicas exploró la convergencia de servicios audiovisuales que pues eran tradicionales con la competencia directa de plataformas y OTTs, el reconocimiento de que ambas modalidades de negocio estuvieran en el mismo mercado relevante, bueno, le permitiría tratar de resolver algunas asimetrías regulatorias, es decir, desregular a los participantes del mercado con mayores requerimientos normativos. Y bueno, esto resultó en una suspensión transitoria de normas aplicables a los servicios de televisión de paga en el país. Y aunque bueno, es una medida transitoria, permitirá pues recopilar alguna información sobre sus efectos. Y creo yo que estos dos tendencias, macro tendencias de las telecomunicaciones están generando pues cambios normativos que si bien tuvieron que haber pasado hace ya un buen tiempo, creo que estamos todavía en buen tiempo de analizar pues qué pasa con los mercados, la presión competitiva y la convergencia de distintas tecnologías y servicios, ¿no? Sí, efectivamente, estos elementos que señalas, que incluso son funciones tradicionales de los reguladores, lo que estamos diciendo es que evolucionan. Se mantiene, por ejemplo, la medición de la calidad se mantiene, pero con otro objetivo, que es el incentivo a la competencia, para que el que tenga estos resultados, el regulador que los obtenga, pueda publicarlos y hacer que el usuario se empodere y seleccione de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Y por otro lado, el análisis de mercados relevantes, que también es una herramienta tradicional para la regulación latinoamericana, tiene ahora otro enfoque, un análisis mucho más amplio, mucho más integral, que permite hacer ajustes incluso dentro de estas competencias que podríamos llamar tradicionales de los operadores. Ahora bien, es interesante cómo estos cambios tecnológicos y de mercado
ofrecen un contexto que orilla a los reguladores a replantear normativas en función de las nuevas características de la industria y su relación con los usuarios. Y en este sentido, la modernización regulatoria es derivada, como ya dijimos, de estos nuevos procesos y en estos casos de una lógica distinta. Si tuviera que preguntarte qué es esta lógica, qué es esta nueva lógica, cuáles serían las mejores prácticas, cómo lo verías? Bueno, diría que los dos temas anteriores que revisamos, que ya estaban más orientados a la simplificación o a la eliminación de algunos, suspensión de algunas normas, existen también otros tipos de intervenciones que más bien están en una lógica distinta, ¿no? Están más hacia el tema de la constante evaluación de una métrica, no solamente el retiro o la suspensión de las normativas, sino la constante evaluación de cuáles son los impactos que está teniendo y las eficiencias que están teniendo ciertas normativas. Dentro de ellas creo que nuestro estudio se enfoca en dos aspectos, ¿no? Los excesivos requerimientos de información por parte de autoridades que tiene que ver con reportes de datos, reportes de mercado, de usuarios, en fin, un montón de requerimientos que son periódicos, que pueden ser diarios hasta anuales y que, bueno, un correcto proceso normativo involucraría un análisis de impacto regulatorio, una evaluación antes y después de la implementación de estos requerimientos de información, con el objetivo sí de reducir y de simplificar las obligaciones de recopilación, gestión, entrega y manejo de información, pero también para encontrar duplicidades, ¿no? Con otras autoridades, información que puede ser ya obsoleta, que no esté diciendo nada, ¿no? A veces no estamos revisando que algunas métricas que tenemos, por ejemplo, hablando sobre el tema de la calidad del servicio, bueno, pues algunas métricas ya son obsoletas o no ofrecen información adicional o funcionan para unas tecnologías distintas, son costosas de generar tanto para los operadores como de procesar para las autoridades. Bueno, en este caso no es solamente que se eliminen algunos requerimientos de información, sino también que se mejoren pues los procesos para la recopilación y la gestión de esos temas, ¿no? Pero la constante evaluación, la evaluación continua por parte de un análisis de impacto regulatorio es el otro instrumento que creo que también engloba buena parte de los casos que estamos planteando, porque sin el análisis de impacto regulatorio como una práctica ex ante y ex post para las intervenciones de los reguladores, creo que será muy difícil evaluar hacia adelante, pues cuáles son sus efectos, si estamos siendo eficientes, si estamos siendo capaces de generar eh, pues sí, un cambio de la manera más eficiente, ¿no? En los mercados. Claro, y en este sentido, al hablar de mejora regulatoria en el aspecto de costos y cargas normativas que suponen un costo de cumplimiento para las empresas, eh, ¿cuál es el aprendizaje más relevante? Es decir, entendemos claramente que el regulador tiene un rol, que requiere información, que esta información debe ser entregada. Sin embargo, llega el punto en algunos países latinoamericanos que hay más de 300 informes en un año. Eso significa que todos los días hay que entregar un informe o un reporte al regulador, y no son reportes simples, sino que requieren de mucha preparación. Esto en algunos casos implican altos costos. Entonces, en este sentido, eh, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja el estudio?
Bueno, sí, tal vez una manera útil para separar ambos temas, ¿no? De los costos regulatorios, creo que es poner, por ejemplo, claro, los temas de requerimientos de información o de medición de ciertos asuntos pueden poner algunas cargas regulatorias, ¿no? Y eso los pondría como costos regulatorios, pero además hay que sumar la parte contributiva, ¿no? No es solamente lo que te cuesta cumplir con la regulación, sino también lo que te cuesta en sí mismo todos los impuestos, tasas, contribuciones que existen para la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Y a esto nosotros le llamamos un proceso en el cual se están teniendo objetivos recaudatorios, fiscales, contributivos, y en algunos segmentos sancionatorios, ¿no? De la regulación y que se interponen con algunos incentivos para el despliegue de infraestructura y el cierre de brechas. Por ejemplo, un dato creo que es importante es que los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a un 50% más de impuestos y contribuciones que otras industrias reguladas, ¿no? Es en sí mismo las telecomunicaciones ya una industria no solo altamente regulada, sino dentro de las reguladas, la que más impuestos pagan, ¿no? Y bueno, esto se reconfigura en un montón de impuestos especiales, tanto para el servicio de Internet, dispositivos, restricciones a la importación de equipos pues, para las redes, para las antenas, contribuciones a fondos de servicio universal, altos costos de espectro, en fin, hay un montón de cosas que se suman a los costos regulatorios y creemos que ahí lo más importante de las tendencias que logramos ver, pues son los intercambios, ¿no? Las transformaciones de todos estos contribuciones, tasas, aportaciones a los fondos de servicio universal, incluso las sanciones que generan multas, si se pueden transformar a compromisos de inversión, bueno, nos parece que eso ha funcionado relativamente bien para alinear los incentivos tanto de política pública en materia digital como los recaudatorios y permiten plantearle a la industria pues un beneficio tangible para el mercado, para los usuarios y para las comunidades, y no un pago directo hacia los gobiernos, ¿no? Y eso es una de las tendencias interesantes de lo que ha sucedido en los últimos años para aminorar estas cargas regulatorias que, bueno, como decía al principio, ¿no? Hay que dividirlas en dos. Estas contribuciones, esta parte más recaudatoria, creo que se pueda corregir de esta manera. Y la parte de los costos regulatorios por el cumplimiento, bueno, pues tendrán que hacerse con una simplificación tanto de los procesos como de los requerimientos por parte de las autoridades. Sí, clarísimo que se requiere un nuevo enfoque y sobre todo creo que es interesante mencionar, recordar lo que ya dijiste, que hay reguladores que ya han transitado por allí y que tienen casos exitosos en esta materia. Es decir, no es algo que, que se está saliendo de la imaginación, sino más bien que está siendo documentado en función de reguladores que ya lo han hecho y que ha dado resultados apropiados. Y podríamos hablar también este, que no es solo la regulación económica pura y dura del regulador de telecomunicaciones, sino que hay otros emisores de regulación eh, y sobre todo esto nos lleva a la armonización de la regulación local. Eh, el reporte comenta el caso de la ley de antenas en Brasil. Lo más interesante de este caso es probablemente la complejidad de armonizar competencias nacionales con autonomía municipal en materia de despliegue de infraestructura. Además, es un área fuera de las competencias originales del regulador.
Sin embargo, es un elemento fundamental para continuar el desarrollo de infraestructura, tanto para las redes móviles como para las redes fijas incluso. Entonces, ¿cuál es la práctica que debemos reconocer en este caso? Sí, la ley de antenas creo que es un ejemplo muy interesante sobre una reforma legal que va más allá del tema de la normatividad o del tema regulatorio, en donde todas las autoridades involucradas habilitan un rol, ¿no? Un rol de liderazgo en el cual se reconoce desde el Congreso que existe la necesidad de articular y de organizar la normatividad desde la federación hacia los gobiernos locales para que exista mayor facilidad de despliegue de infraestructura en sus municipios. Eh, Todo comienza con la ley de antenas. La ley de antenas faculta y ordena una armonización con regulación secundaria y con normatividad de menor nivel, pero obliga a todos los municipios a seguir ciertos parámetros básicos, ¿no? No se puede cobrar cosas más allá de las permitidas en esta ley nacional. Em, se ponen algunas reglas para compartición de infraestructura pública, en fin, se ponen algunos candados y algunas condiciones como el silencio positivo, ¿no? Si los operadores realizan un trámite y no se les da respuesta en un periodo determinado, bueno, se asume que la respuesta es positiva, ¿no? Y esto permite destrabar muchas inversiones, ¿no? Hay países donde incluso se habla de miles de millones de dólares en inversión detenida solamente por que no avanzan los problemas, más bien los trámites a nivel local, ¿no? Por ejemplo. Y esto es algo que busca la ley de antenas. Al mismo tiempo, creo que hay otro tema interesante que es la expansión de facultades para el regulador y se le asignan pues áreas fuera de su mandato tradicional y que más bien tienen que ver con la generación de información para los municipios, por ejemplo, genera una ley modelo, ¿no? Para todos los municipios que no sepan cómo realizar una normatividad homologada a nivel local, bueno, ellos prestan estas capacidades y estos recursos como la ley modelo. En fin, tiene un montón de instrumentos que le permite la ley para iniciar coordinación con las autoridades locales y esto le permite pues funcionar como una especie de líder dentro del ecosistema. Yo creo que es un asunto complejo porque hay que poner en relieve pues un montón de cosas, ¿no? Tanto la parte legislativa de los votos, de tener suficiente poder en un área distinta a la regulatoria, que es más la de los congresos, y por el otro lado, bueno, balancear también la autonomía de las municipalidades, de los gobiernos locales, poder transitar bien sus incentivos y sus intereses administrativos, ¿no? Políticos también. Pero creo que es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer bien tomando un liderazgo importante desde los reguladores, ¿no? Y eso me parece de lo más importante. Y que, bueno, ha tenido muchas repercusiones importantes, ¿no? El despliegue de infraestructura, bueno, una vez que se tienen estas fricciones a nivel municipal, pues puede tener, detonar inversión, generar mucha mayor certidumbre, destrabar inversiones que se tenían paradas. Entonces, bueno, me parece que sigue siendo un gran ejemplo de modernización regulatoria y más que regulatoria, ¿no? Legal.
Sí, y además tenemos que mencionar también que hay otras leyes de antenas en América Latina. Tenemos el caso peruano que ya incorpora también el silencio positivo, el caso de la ley costarricense que también tiene algunos elementos asociados a la necesidad de que cuando se desarrollan grandes autopistas, carreteras y demás, se tengan que colocar ductos para el transporte de las redes cableadas. Es decir, esto significa que se consideran la infraestructura de conectividad como un tema de interés general, donde las competencias municipales no es que quedan relegadas, sino que se orientan hacia cumplir con este objetivo de interés general y no solo eso, sino que eso beneficia en forma directa a los habitantes de estos territorios. Entonces, eh, efectivamente, hay otros temas, sin embargo, ya el tiempo nos está ganando. Entonces, y si alguien tuviera preguntas, con muchísimo gusto estamos totalmente dispuestos a atenderlas. Pero vamos a entrar a un tema de síntesis. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría que hicieras una síntesis de las recomendaciones y propuestas de la investigación y cómo se visualiza una estrategia de modernización regulatoria. Gracias, pues sí, hago uso de nuevo de las láminas que tenía preparadas. Creo que podemos resumirlo en tres grandes pilares de modernización. Una regulación inteligente, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ya ahora todo es inteligente, pero ¿qué es regulación inteligente? Eh, Mucho más responsiva, ¿no? Mucho más adaptable a los requerimientos del mercado. Muy probablemente requiramos en el corto plazo, derivado de muchas cosas, desde la inteligencia artificial hasta blockchain, hasta infraestructura pública digital, que habilita pagos, que habilita identidad, que habilita sistemas de identidad, por ejemplo. Vamos a requerir de una normatividad que se adapte mucho más rápido a las necesidades tanto de las redes, como de los centros de datos, como de requerimientos energéticos para el sector. Entonces, un marco regulatorio del sector de telecomunicaciones que permita y hable de la convergencia tecnológica, que se preocupe por los mercados relevantes actuales para los servicios de conectividad y de telecomunicaciones, y el fortalecimiento del análisis de impacto regulatorio, digamos, no solamente es saber cómo responder a las necesidades y los nuevos contextos, sino también a regular y no olvidar, ¿no? Regular, evaluar, definir qué se tiene que hacer, qué se requiere seguir haciendo y qué ya no es necesario. Y bueno, esto dentro del punto de regulación inteligente. El liderazgo sectorial, creo que esto también es un buen aprendizaje, ¿no? La transición de los reguladores del control punitivo, de castigo, a una facilitación estratégica del ecosistema digital, bueno, con aplicaciones dentro de un montón de niveles de gobierno, articulación, coordinación, armonización multinivel, ¿no? Hace un momento estaba planteando el tema energético. Bueno, creo que la armonización multinivel, la coordinación interinstitucional, va a permitir cosas como regulaciones que sean coordinadas por la parte de la electricidad, de la generación eléctrica, de la transmisión y la parte de la infraestructura digital. Por ejemplo, creo que ahí habrá bastantes aplicaciones de este tema de armonización multinivel. Y la digitalización de trámites, bueno, eso parece
muy básico, pero la digitalización de la supervisión y de la generación de trámites y del cumplimiento normativo, creo que será hacia adelante importante, cuidando pues siempre que esto sea una inversión razonable, que existan todos los aspectos de seguridad, en fin, para el cumplimiento regulatorio. Y por el último, bueno, lo más sencillo, la reducción de cargas, guillotina regulatoria, la eliminación de los enfoques sancionatorios como multas y recaudatorios como altos precios de espectro, altas contribuciones, impuestos para el sector, y todo tipo de aportes, y la transformación de estos enfoques, ¿no? Sancionatorios y recaudatorios en enfoques de intercambio por compromisos de inversión. Y bueno, en general, adoptar la neutralidad en entornos convergentes, la eliminación de las normas asimétricas para permitir una mejor competencia en el entorno convergente, pues permitiría mayor innovación y mayor inversión en estos servicios, ¿no? Entonces, me quedaría con estos tres. Les recordamos aquí está el QR para descargar el estudio. Ahí pueden encontrar, bueno, todos los detalles sobre los casos que analizamos. Y bueno, pues un agradecimiento a nuestros consultores, Marcelo Celani y Oscar González, que fueron los autores de este documento y quienes nos ayudaron a desarrollar la investigación. Y pues nada, quedamos a la orden para cualquier duda, comentario, y bueno, ahí quedamos desde el CETLA para cualquier cosa. Muchas Muy- gracias, Luis Mauricio. No sé si haya alguna otra duda o consulta por parte de la audiencia. Realmente un gusto conversar con vos aquí en público respecto a los casos de estudio para la mejora regulatoria en telecomunicaciones. Creo que hay mucho espacio, igual que la tecnología evoluciona, así tienen que evolucionar también los roles de las autoridades públicas. Esto es central y fundamental en un mercado que tiene cada vez más integrantes y donde solo una parte de este ecosistema digital mantiene una regulación que fue concebida para otro momento tecnológico, que fue concebida hace incluso décadas, y que debe definitivamente evolucionar hacia ese nuevo rol de impulsor del ecosistema digital. Yo creo que eso nos beneficia a todas las personas que hacemos uso de las tecnologías digitales, y que definitivamente se requieren para también impulsar la productividad de los países de nuestra región. Nuevamente quisiera agradecer a Canaemte por la invitación. Estamos a la orden, ojalá puedan descargar el reporte, y que tengamos otras oportunidades para conversar en este tipo de eventos que me parece no solo un formato innovador, sino también una buena forma de difundir mejores prácticas. Eh, Muchísimas gracias, Tenga muy buen Mauri. día. Muchas gracias.